Hola a todos, bienvenidos a la charla de esta semana, ahora que acabamos de dejar atrás la Semana Santa. Y como saben, una celebración de Pascua es un momento especial para que podamos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y lo que Él hizo a través de Jesús y luego el significado de la resurrección. Si no tuviste la oportunidad de escuchar la charla de la semana pasada, hay unos simbolismos geniales y detallados que han sido incorporados en la narrativa que Dios ya conocía desde siempre y que deberían fortalecer tu propia fe. Les aconsejo encarecidamente que se tomen el tiempo de ir a verlo. Pero yo quería seguir avanzando porque aquí en The Difference Church no estamos buscando algo de una sola vez y ya. Saben, muchísimas personas simplemente van a un servicio religioso en Pascua y luego como que se olvidan por completo de la iglesia hasta que llega la Navidad. Para nosotros esto es un estilo de vida, ¿verdad? De vivir una vida dedicada a confiar en que lo que Dios nos ha dado y cómo Él nos ha bendecido es la manera correcta de vivir. Y luego traer a otras personas a nuestras vidas para amarlas, valorarlas y recorrer el camino con ellas juntos. Y eso requiere disciplina e intencionalidad para vivir ese estilo de vida. Porque Jesús dijo esto en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Bueno, seamos sinceros, todos nosotros tenemos dificultades en este mundo. Vivimos en un mundo que está muy, muy roto. Tiene muchísima gente rota, gente depravada, y nuestro mundo se encuentra en una constante, un lugar de cambio. La palabra griega para esa tribulación es esta palabra tlipsis, que literalmente significa, piensen en esto, significa presión o compresión o apretar juntos. ¿No se sienten a menudo como presionados por las cosas de este mundo? Pero luego dice, y Jesús dijo, pero confíen, la traducción de eso es estar de buen humor. En otras palabras, no se preocupen. Confía en que soy exactamente quien digo ser, porque yo te guiaré a través de esos momentos en los que te sientas presionado. A menudo me siento así en mi vida, donde Dios me llama a situaciones, incluso como dar una charla cada semana, y me siento un poco acorralado, como Dios, realmente no sé qué decir. Vas a tener que, por así decirlo, cumplir por mí. Y mientras me rindo y le permito a Él hacerlo, Él me lo trae y luego yo entrego el resultado de todo eso. ¿Sabes? Lo que sea que el Espíritu Santo quiera que tú obtengas de esta experiencia no está en mis manos. Realmente todo depende de Dios. ¿Cómo vivimos esta vida con ánimo, alegría y valentía en medio de una vida que tendrá presiones y tribulaciones? Bueno, hay dos cosas sobre cómo lo hacemos. La primera es que debemos mantener nuestro enfoque en el reino al que pertenecemos. Mira, Dios tiene un reino que debido a que Jesús regresó y nos redimió, ahora ya no tenemos que temer a la muerte, ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a su reino. Y mientras nos mantenemos enfocados en el reino eterno y las cosas eternas, no estamos enfocados en, lo que está pasando hoy. Podemos aguantar, podemos salir adelante, podemos entender que nos esperan cosas mejores en el futuro. Y la segunda cosa que podemos hacer, esto es lo que Jesús intentaba modelarnos, es vivir dentro de una comunidad amorosa y comprometida donde se llaman amigos, se apoyan mutuamente y acuden en ayuda del otro cuando es necesario. Y así, quiero centrarme en esta historia que Jesús nos cuenta. Esto sucede la semana de la crucifixión, cuando Él va a ser clavado en la cruz. Él llega a Jerusalén y entra en el área del templo y ve a personas cambiando dinero y comprando cosas. Lo convirtieron en todo un negocio. Hay tanto dinero en esta iglesia corporativa que están construyendo. Y Jesús tiene ese como momento de volcar las mesas donde los expulsa a todos de allí. Y en esta escena donde Él se encuentra en el patio del templo, les habla a los líderes religiosos, está conversando con los fariseos, quienes eran, se decía, las personas que representaban a Dios en el ámbito religioso. Esto es lo que Él les dice. Él les cuenta una parábola. Ahora, escuchen otra parábola.
Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. ¿Se imaginan la escena? La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, preguntó Jesús: ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. De acuerdo. Permítanme que pongamos un poco de contexto, porque Jesús solía contar estas parábolas para convencer a aquellas personas a las que se dirigía y lograr que comprendieran el error de sus acciones. No porque fuera una persona cruel, sino porque Él conoce el camino superior del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el verdadero dueño del universo? ¿Quién fue el que lo creó todo? Bueno, es Dios. Así que Dios es el propietario de todo, el terrateniente. Él concibió la idea original de absolutamente todo. Nosotros somos meramente seres humanos creados dentro de su vasta creación. No nos pertenece a nosotros. Bueno, ¿y qué representa ese viñedo con un muro que lo rodea? Esa es la tierra en la que habitamos en este preciso momento, el lugar provisional que se nos ha encomendado. Se nos ha concedido un tiempo, un periodo de tiempo específico para residir en este sitio. ¿Cuál es la verdadera importancia o el significado profundo del lagar? Es el lugar donde se prensa el jugo de las uvas. ¿Y cuál es en esencia el propósito fundamental de un viñedo? Pues su razón de ser es precisamente producir una fruta que pueda ser utilizada para algo realmente bueno. ¿No es así? Y en un viñedo, las uvas son cuidadosamente prensadas y luego pasan por un proceso de fermentación, lo que finalmente resulta en la producción de vino. Ahora bien, ¿podríamos estar de acuerdo en que un propietario que siembra e invierte su esfuerzo en un viñedo y luego invita a arrendatarios para que lo cuiden y lo mantengan, debería esperar que se produzca un buen vino para el disfrute de otras personas? Bueno, ¿qué sucede si estos abusan del viñedo y se quedan con absolutamente todo para ellos, negándose por completo a entregar al terrateniente la parte que le corresponde? Y se apoderan y asesinan a los siervos del terrateniente que vienen a intentar cobrar lo que legítimamente le pertenece. ¿Debería el terrateniente recompensarlos por ese comportamiento? Bueno, creo que todos podríamos estar de acuerdo, ¿no? Por supuesto que no. ¿Y qué pasa si el dueño de la tierra, de hecho, envía a su propio hijo para que venga a cobrar lo que le corresponde? Y entonces, ¿qué? ¿Qué debería hacer él cuando incluso matan a su hijo? ¿Acaso merecen estos inquilinos quedarse con la viña? ¿Deberían ser recompensados por eso? Bueno, sigamos con lo que dijo Jesús mientras hablaba con los líderes religiosos después de que ellos dijeron: bueno, sí, esos siervos deberían ser ejecutados. Entonces Jesús les dijo: nunca leyeron en las Escrituras, pero esperen un momento. Se suponía que estas personas eran los expertos, los grandes conocedores de las Escrituras, pero a veces uno puede entender el conocimiento de las cosas, pero perder por completo el verdadero corazón, la esencia de ellas. Esto es precisamente lo que les estaba sucediendo a los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. ¿Nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Ellos eran sin duda los labradores malvados. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Que no haya ninguna duda al respecto, estos líderes religiosos judíos rechazaron a Jesús porque querían la viña para ellos solos y no estaban produciendo ningún fruto bueno. Se habían acomodado en un estilo de vida sumamente egoísta, centrado en su propia posición y en conseguir cosas únicamente para su beneficio personal.
Bueno, ahora hablemos de lo que realmente significa producir un buen fruto, el verdadero proceso de prensado de las uvas. ¿Cuál es el buen fruto? Bueno, para mí la respuesta es muy sencilla y Jesús lo dejó sumamente claro. El buen fruto, en esencia, comienza con el amor. Sí, comienza con el amor. Y el amor no es en absoluto un sustantivo. El amor es un verbo. El amor es una acción. Si regresas al capítulo 5 de Gálatas, encontrarás una lista de los frutos del Espíritu, que es cuando recibes el precioso regalo de Dios a través de su inmenso perdón y sabiendo plenamente que Él pagó el castigo en la cruz del Calvario y que resucitó victorioso de entre los muertos para que tú pudieras obtener la vida eterna. Tú llegas a recibir su Santo Espíritu para transformarte completamente desde tu interior hacia el exterior, y esto produce frutos abundantes, y esos frutos comienzan en primer lugar con el amor. El amor es el elemento central, la pieza clave, es la verdadera moneda, el valor más preciado del reino de los cielos. Pero, ¿qué nos dice entonces sobre el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Mira, el amor no puede existir fuera de una relación. Por lo tanto, el verdadero fruto de nuestras vidas se manifiesta y se ve reflejado en la calidad de nuestras relaciones, esas conexiones profundas que forjamos con otras personas. Es algo así como preguntarse, en tu propio funeral, ¿qué dirá realmente la gente de ti? ¿Tu vida se ha tratado únicamente de vivir para ti mismo? ¿O acaso tu propósito es llevar amor, paz, alegría y esperanza a otras personas? Se trata de servir y amar a todas esas personas que están pasando por grandes dificultades, que están viviendo un momento muy duro. He estado pensando en esto. Como muchos de nosotros quizás hemos tenido la experiencia de ir al médico o tal vez te has encontrado en el hospital en algún momento. ¿Qué características tiene una buena enfermera para ti? Es que he visto enfermeras realmente excelentes y luego he visto algunas que no son tan buenas. ¿Qué has experimentado cuando alguien es una buena enfermera? Mira, cuando alguien es una buena enfermera, de verdad que no están pensando en sí mismos, ni quejándose, ni preocupándose por las largas horas que tienen que trabajar o por si no les están pagando lo suficiente. He conocido personas así. Su atención está completamente centrada en el paciente y en conseguir que el paciente se sienta verdaderamente atendido, que se sienta querido, que se sienta a gusto y tranquilo, para que pueda encontrar, ¿qué cosa? La sanación. Esta es precisamente nuestra vocación, nuestro llamado fundamental como aquellos que seguimos a Jesús. Y esto se nos dice una vez más con las propias palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Esto, para nosotros, es un llamado a una vida asombrosa donde el fruto que buscamos es Jesús, y Jesús nos ama y nos da valor por quienes somos, pues lo demostró en la cruz, que mientras aún lo rechazábamos, mientras lo ignorábamos, mientras intentábamos ir por nuestro propio camino, Él nos amó con tal profundidad que entregó su propia vida por nosotros para que así pudiéramos ser reintegrados a la familia de Dios gracias a la sangre preciada que fue sacrificada y derramada por nosotros a través de Jesús. Esto fue para que pudiéramos tener nuestras raíces, nuestra tierra espiritual renovada y finalmente producir un buen fruto. Esto es lo que he descubierto por mí mismo. He llevado una vida de egoísmo en la que es como yo voy a lo mío. Y uno está constantemente intentando subir la escalera y hacer todo lo posible para conseguir más para sí mismo. Realmente no es una vida plena. De hecho, todos con los que he hablado que han intentado seguir ese camino terminan al final sintiéndose muy vacíos y muy solos. No es realmente hasta que comprendemos a fondo que fuimos creados para estar en relación y empezamos a invertir en las cosas que de verdad importan, y entonces entendemos que estamos aquí por un tiempo muy breve. Mientras estemos aquí, debemos ser muy intencionales con las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, compartiendo la vida juntos. ¿Y tú?
¿Estás siendo intencional con las relaciones a las que Dios te ha llamado a cultivar? ¿Estás dándoles seguimiento? ¿Estás programando almuerzos o cenas o quizás solo unos cafés o simplemente te comunicas con un mensaje de texto o una llamada telefónica para saber cómo se encuentran? Esta es la vida en la que deseamos seguir produciendo buenos frutos y considero que es importante que conversemos al respecto, que nos aseguremos de que nos rindamos cuentas unos a otros y dialoguemos sobre en qué aspectos estoy fallando y cuál es la razón. ¿En qué aspectos de mi vida estoy enfrentando dificultades? Porque Jesús nos convoca a vivir esta existencia tan hermosa y esa vida nos otorga una paz que excede toda comprensión humana. Los dejaré aquí por esta semana, brindándoles la oportunidad de conversar sobre esto y también de unirse verdaderamente como amigos, amándose unos a otros, para que ustedes puedan ser quienes produzcan ese buen fruto. Dios te bendiga.